Hola a todos, bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de la línea del tiempo de las infecciones después del trasplante y las modificaciones que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Entonces vamos a hablar de la línea del tiempo en cuanto a las infecciones, la línea clásica de las infecciones y las modificaciones que ha ido sufriendo según las mejorías de la técnica quirúrgica, de los métodos diagnósticos y del registro. Además, la modificación que ha sufrido con las diferentes profilaxis que hemos aprendido a poner en qué periodo van, contra qué germen, y además se ha modificado mucho con la inmunosupresión, algunas veces con específicamente una droga inmunosupresora como el belatacept, pero otras veces cuando se utilizan las drogas en una combinación, como es por ejemplo el tratamiento del rechazo humoral. Como siempre, sabemos que los factores que van a determinar el riesgo de infecciones en estos pacientes o en otros, pero en estos pacientes es especialmente importante, básicamente lo que condiciona el riesgo de infecciones es el estado neto de inmunosupresión del paciente, haciendo una mezcla, digamos, de todos los factores que están produciendo inmunosupresión en los pacientes. Por ejemplo, qué tipo de trasplante, en general los renales requieren más inmunosupresión que otros, el tipo de inmunosupresión que reciben, si han desarrollado neutropenia secundaria a alguna de las drogas o alguna otra infección, si tienen adecuadamente íntegra la barrera cutáneo mucosa o si están muy invadidos por vías, por drenajes o por otras cosas. Se agregan, por supuesto, los factores metabólicos, como son los pacientes que además tienen diabetes, insuficiencia renal u otras comorbilidades, y la infección con virus inmunomoduladores, que como sabemos son básicamente el HIV, el CMV, virus C. Bueno, todo esto, estos factores combinados determinan un estado neto de inmunosupresión del paciente. Eso a la vez se ve enfrentado a lo que es el contexto epidemiológico, o sea, estos pacientes con diverso grado de inmunocompromiso se enfrentan a diferentes riesgos epidemiológicos, ya sea dentro como afuera del hospital. Por otro lado, cuando evaluamos a estos pacientes tenemos justamente que ver qué profilaxis vienen recibiendo, ya sea antibiótica, antifúngica o antiviral, que va a ser más o menos probable determinado tipo de infecciones. Y bueno, por otro lado, hoy en día que tanto se está hablando del microbioma, verdaderamente sabemos que las drogas inmunosupresoras que reciben estos pacientes alteran mucho la microbioma, bueno, causando así mayor o menor predisposición a las infecciones, pero eso es tema de una charla completa aparte. La mayoría de las infecciones en los pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido, por lejos, son las bacterianas, seguidas por las virales, las fúngicas, acá en verdecito, y como último y menos frecuente, las infecciones por parásitos. Esta línea del tiempo que vamos a ver ahora, que es la original que elaboró Rubin en el año 98, ha sido de mucha utilidad porque conociendo qué tipo de infecciones aparecen en cada uno de estos periodos, hemos logrado indicar profilaxis de acuerdo justamente a esto, a qué infecciones ocurren en diferentes etapas post-trasplante. Sabemos qué métodos diagnósticos utilizar en cada uno de los periodos y además, y lo más importante, es que podemos indicar tratamientos empíricos de acuerdo a los diagnósticos más probables en cada uno de estos momentos en el post-trasplante. En el periodo inicial, que es hasta el mes post-trasplante, la inmensa mayoría de las infecciones son asociadas al cuidado de la salud, asociadas a las vías, a las ondas, a la ARM. En el periodo de 2 a 6 hasta 12 meses, depende del riesgo individual del paciente, la original era hasta 6 meses, luego Fishman la extendió hasta los 12 meses.
es donde aparecen las infecciones oportunistas. A partir del mes de recibir las drogas, estas drogas inmunosupresoras, realmente se nota el efecto de estas drogas. O sea, las infecciones oportunistas en una línea del tiempo clásica ocurren más allá del mes post-trasplante. Si todo va bien, el paciente no tiene rechazo, no tiene otras intercurrencias, después de los 6 a 12 meses empiezan a dominar las infecciones de la comunidad, como neumonía por neumococo, etc. Sin embargo, hay algunos ítems, digamos, que modifican esta línea. Por ejemplo, si el paciente viene recibiendo inmunosupresión desde antes del trasplante, por una glomerulonefritis, una hepatitis autoinmune o lo que sea, ahí sí las infecciones oportunistas pueden aparecer desde el día 1 en el post-trasplante. Si hay alguna complicación quirúrgica asociada a la cirugía, como estenosis del uréter que requiere una nefrostomía o estenosis de la vía biliar que requirió drenajes, etc., las infecciones nosocomiales van a seguir apareciendo hasta que ésta pueda ser resuelta. Y además, si el paciente presenta disfunción del injerto o hepatitis o infecciones con estos virus inmunomoduladores que hablamos, el periodo de las infecciones oportunistas puede extenderse mucho más allá de los 6 a 12 meses. Pero esta línea del tiempo es sumamente importante para que uno pueda situar al paciente que viene con fiebre en alguno de estas etapas y de acuerdo a eso implementar los métodos diagnósticos y los tratamientos empíricos. Bueno, en cuanto a las infecciones que ocurren en el mes post-trasplante, pueden ser infecciones que estaban previamente presentes en el receptor y que se reactivan. No es muy frecuente, bueno, puede ser, no sé, una tuberculosis o una peritonitis espontánea que no estaba resuelta por completo o una neumonía que no estaba resuelta antes del trasplante. Otra posibilidad, por supuesto, que sean las infecciones derivadas del donante, que se registran generalmente hasta los 60 días. Uno puede pensar en una infección derivada del donante. Sin embargo, más del 95% de las infecciones son las que ocurren asociadas al cuidado de la salud, como dijimos antes. Bacterias asociadas a catéter o infección del sitio quirúrgico, neumonías asociadas a CRM o infecciones urinarias asociadas al uso de sonda vesical o de doble J en los trasplantes renales. Por lo que en el periodo de las infecciones oportunistas, entre el mes 2 y 6 o 12, depende del riesgo individual del paciente, es que pueden empezar a aparecer las infecciones oportunistas. Dentro de las bacterianas, las más conocidas son la nocardia, listeria, tuberculosis. Dentro de las micóticas, aspergillus y otros hongos filamentosos no aspergillus, criptococo, pneumocystis jirovesi y hongos endémicos. Dentro de las virales se encuentran todos los virus de la familia herpes, CMV, herpes 6, herpes 8, Epstein-Barr, Zoster y además parvovirus, hepatitis. Y dentro de las causadas por parásitos mucho más raras, enfermedad de Chagas, toxo, estrongiloides son las más frecuentes. Entonces, habíamos visto que una de las estrategias que cambió un poco la línea del tiempo fue el establecimiento de profilaxis dirigida contra algunos agentes en especial. Por ejemplo, la profilaxis con cotrimoxazol virtualmente elimina la neumonía por pneumocystis jirovesi. Nosotros, por ejemplo, más de, 3.000 trasplantes, nunca vimos una neumonía por neumocistis en pacientes que venían recibiendo profilaxis, intraprofilaxis. Esto de ninguna manera descarta la presencia del neumocistis tardío, luego de suspender la profilaxis en pacientes con algunos factores de riesgo especiales, en los que de paso les digo que está bueno reiniciar la profilaxis en algunos pacientes, aunque estén fuera del periodo indicado. Además, esta droga es útil para prevenir toxoplasma, listeria y nocardia, también durante la profilaxis. Por supuesto que no protege más allá de la profilaxis.
Y cuando tenemos que elegir otro antibiótico por alergia, ya sea Dapsona, etcétera, sabemos que la protección es menor contra todos estos gérmenes en relación al cotrimoxazol. Otra de las profilaxis más estandarizadas es con ganciclovir o valganciclovir contra, específicamente dirigida contra citomegalovirus, pero estas drogas también tienen acción contra los otros virus de la familia herpes, o sea que además de prevenir la mayoría de las infecciones por citomegalovirus, además protege contra herpes zóster, herpes simple 6 y 7 y Epstein-Barr durante la profilaxis. Igual que en el caso anterior, esto de ninguna manera protege de que aparezca la infección luego de suspendida la profilaxis. Más allá de los 6 a 12 meses después del trasplante, en los pacientes que están bien, que evolucionan bien, es donde empiezan a aparecer las infecciones de la comunidad. Dentro de las infecciones bacterianas, neumococo, tuberculosis, micóticas, ya más son los hongos endémicos. Y dentro de los virus tenemos los virus de la vía aérea, sincicial, adenovirus, influenza, parainfluenza, y además tenemos Epstein-Barr, HPV y mucho más raramente el JC. En este grupo de pacientes que ya estamos más allá del año y tienen de los 6 meses o del año y tienen buena función del injerto, son pacientes que en general no dan muchos problemas, que su función del injerto evoluciona bien con una inmunosupresión reducida, entonces disminuyen el riesgo de infecciones y sobre todo las infecciones de la comunidad. Los desafíos en esta época, que son, por ejemplo, las intoxicaciones por alimentos y otras infecciones asociadas a actividades que realiza el paciente, como jardinería, que tiene riesgo de la adquisición de hongos, limpieza de espacios cerrados, Aspergillus y Crypto, limpieza de graneros, Rhodococcus, Hantavirus y desde ya los viajes que tienen riesgos específicos de acuerdo a los lugares donde viajan. Y los mayores desafíos en este grupo de pacientes en los cuales el injerto le funciona bien y la inmunosupresión está reducida, sigue siendo aún así el CMV tardío, el Epstein-Barr, el linfoma post-trasplante, la nefropatía por BK y desde ya el virus HPV, produciendo cáncer y verrugas anogenitales y también extra anogenitales, como en la zona faríngea, etc. En cambio, en los pacientes que ya estamos alejados del trasplante, pero en realidad siempre tienen problemas, tienen disfunción del injerto, lo que hace que uno aumente la inmunosupresión, lo que aumenta el riesgo de infecciones, requiere que el paciente se hospitalice, le demos antibióticos, entonces uno baja la inmunosupresión, vuelve a empeorar la función del injerto y así hasta que el paciente empieza a internarse, a colonizarse con gérmenes multiresistentes y presenta otros gérmenes en estas condiciones frecuentes como Clostridium difficile, etc. Y estos son los pacientes a los cuales Fishman llama que never do well, o sea, nunca les va bien, nunca les termina de ir bien. En estos pacientes las infecciones oportunistas que aparecen son las habituales, pero además empiezan a aparecer infecciones más raras como son Listeria, Rhodococcus, Cryptosporidium, Pseudosporium, etc. Y también empiezan a aparecer infecciones comunes como zóster o herpes simple con una severidad inusual. Entonces, esto es un resumen de qué manera los cambios del manejo general del trasplante ha inducido un cambio en el tiempo de aparición de las infecciones. Por un lado, esta línea del tiempo, que estuvo hecha, como les dije, en el 98, estaba basada solamente en la experiencia clínica. En ese momento no había infectólogos de trasplante, ni había tampoco una definición estricta de lo que es caso, a qué se llama neumonía, a qué se llama bacteriemia, etc. Por otro lado, los cambios en la inmunosupresión, que vamos a ir viendo algunos cambios, la mejoría en la profilaxis y en las formas de hacer diagnóstico, por supuesto la emergencia de gérmenes multiresistentes y por otro lado, hoy en día la elección del donante y del receptor está mucho más expandida que lo que era al inicio de la era de cuando se empezó el trasplante. Hoy en día
tanto para donantes como para receptores, realmente los criterios expandidos en cuanto a edad, a comorbilidades, etcétera, han hecho cambiar un poco la frecuencia y la modalidad y el momento de aparición de las infecciones. Entonces la pregunta es si esta línea de tiempo del año 98 es válida aún. Este es un estudio realizado en Suiza. Ellos, al ser un país no tan grande, tienen un registro único de la gran mayoría de los trasplantes realizados en Suiza. Entonces analizaron las infecciones entre 2008 y 2014 en aquellos pacientes que tenían más de un año de seguimiento y eran 2.761 trasplantes. De estos 1.520, o sea, el 55%, tuvo 3.520 infecciones clínicamente relevantes, expresado en esta forma es 1.3 episodios por paciente por año. Las infecciones fueron más frecuentes en trasplante de pulmón, empezando por renal, en orden en renal, hepático, cardíaco, páncreas y pulmón. Acá vemos que la mayoría de los trasplantes eran renales, seguidos por hepático, pulmón, cardíaco y páncreas, esta liñita celeste. De todas estas infecciones, el 28% solamente se produjo en el primer mes. El 44% se produjo en el periodo de las infecciones oportunistas y más allá de los 6 a 12 meses se produjo el 28% de las. En estos dos gráficos de este trabajo que les recomiendo que lean, que es el de Van Delden del 2020, Clinical Infectious Diseases, vemos la distribución y el tiempo de aparición de todas las infecciones que dijimos en 2.761 pacientes. Acá tenemos la línea del tiempo, esto llega hasta los 45 días, en donde las infecciones fueron menos frecuentes hasta este momento en trasplante renal, seguido por renopáncreas, hepático, pulmón y cardíaco. Por ahí no es nuestra frecuencia, ¿no? Nosotros pulmón y renopáncreas probablemente tiene más incidencia de infecciones que el trasplante cardíaco. Y en este otro gráfico vemos la predominancia de los distintos tipos de infecciones en los distintos trasplantes. Por ejemplo, de las infecciones fúngicas se ve la diferencia, lo ilustran con cándida, de las infecciones virales con herpes y de las bacterianas con enterococo y enterobacterales. Cabe destacar que en esta serie, está bien que era hasta 2018, no había ningún aislamiento de gérmenes que produzcan carbapenemasas y solamente el 15% de las Escherichia coli eran BLE, o sea, beta-lactamasa de espectro extendido, y solamente el 0.6% de las infecciones fueron causadas por micobacterias, nocardia y legionela. Entonces, como resumen de este trabajo muy valioso, es que hubo una predominancia de infecciones bacterianas todo el año, no solamente el primer mes, más de un 60% de las infecciones. De las bacteriemias, el 22% de los episodios fue más allá de los 6 meses, cuando lo que estaba más clásicamente reportado es que era al mes. Y por supuesto que están asociadas con sitio quirúrgico, depende cuál sea el trasplante, con catéteres, fístulas, estenosis o colecciones no drenadas. Seguramente esto se relaciona con que cada vez uno trasplanta pacientes más complejos, de más edad y con enfermedades más difíciles, entonces es más frecuente que haya también complicaciones quirúrgicas. O sea, si bien mejoró mucho la técnica quirúrgica, los pacientes que, por lo menos en Argentina vemos que cada vez los receptores de los pacientes de los trasplantes son más mayores y están más enfermos, lo cual condiciona más cantidad de complicaciones. Esta es una serie de Corea donde hay 100 trasplantes de pulmón, 15 de ellos eran pediátricos.
y vieron que dentro de las infecciones bacterianas solamente el 24% estuvo en el mes inicial, el 42% estuvo entre los 2 y 6 meses y más allá de los 6 meses un tercio de las infecciones bacterianas, de las cuales la mayoría fueron neumonías y el 68% de estas infecciones fueron causadas por organismos multiresistentes. Dentro de las infecciones virales, igual que vamos a ver después en otra serie de Estados Unidos, en cuanto a los virus respiratorios, son menos frecuentes porque los pacientes están menos expuestos, sin embargo, más severos al principio post-trasplante, digamos, con complicaciones como neumonía, compromiso de la vía aérea inferior, y después que el paciente ya está menos expuesto al ámbito intrahospitalario, empieza a haber más cantidad de infecciones de menor severidad. También lo que vieron es que tuvieron varios episodios de reactivación o infección primaria gastrointestinal intraprofilaxis, cosa que realmente es bastante inusual. Y en cuanto a las infecciones fúngicas, no observaron ningún episodio de aspergilosis durante la profilaxis, que utilizaban voriconazol durante los 6 meses iniciales, pero sí vieron 7 episodios luego de suspendida la profilaxis, como sucede con la mayoría de estas profilaxis, que no evitan, sino que demoran la aparición de las infecciones contra las cuales se la estamos administrando. Este es otro gráfico muy lindo que les decía, en donde vemos que el de abajo es trasplante de órgano sólido y el de arriba de células hematopoyéticas. En los dos grupos vemos lo mismo, que al principio del periodo post-trasplante hay menor cantidad de infecciones, que estas aumentan mucho cuando el paciente está expuesto a la comunidad. Sin embargo, la severidad es mucho mayor al inicio que después de los 6 a 12 meses. Este es otro trabajo de la Mayo Clinic, en donde lo que quiero que ustedes vean es, a través del registro de las admisiones tardías a terapia intensiva en trasplante renal, tardías quiere decir más allá del mes, o sea que no estaban relacionadas directamente a la cirugía, hubo 1.527 pacientes, de los cuales 285, que era el 15%, requirieron ingreso a terapia intensiva. No hubo diferencia entre los grupos, entre estos grupos, que el grupo 1 es el que requería la internación entre el mes y los 6 meses, el grupo 2 entre los 6 y 24 meses y el grupo 3 más allá de los 2 años. Como ustedes ven acá, la causa de ingreso en el grupo 1, o sea, entre 1 y 6 meses, fue infecciones y estuvo en segundo lugar, siguiendo las infecciones cardiovasculares. En el grupo de 6 meses a 2 años, también el segundo lugar está dado, o sea que la causa del ingreso a terapia intensiva fue por una infección. Y en el periodo más allá de los 2 años, nuevamente es la segunda causa de ingreso a terapia intensiva, las infecciones. O sea que la aparición de las infecciones en estos pacientes va más allá del tiempo clásico que uno decía previamente, y la mitad de las muertes fueron causadas por infección. Este es otro estudio mucho más viejo, del año 2006, del registro de la base de datos de Recitra, del registro de trasplantes de España, en donde analizan la incidencia de infecciones a lo largo del tiempo. En el periodo temprano, menos de 6 meses, consideran, y periodo tardío, más de 6 meses. Acá vemos que en cuanto a la incidencia de infecciones global y por citomegalovirus, realmente había menor frecuencia más allá de los 6 meses, que es lo clásico, ¿no? Esto estaba bien de acuerdo a la línea del tiempo. Igualmente, fíjense que 2005 no está tan lejos de 1998, que fue la línea original. Sin embargo, en esta época ya se vio que la incidencia de otras infecciones oportunistas que no sean CMV, no hubo diferencia entre el periodo temprano y el periodo tardío. O sea que ya en el 2005 empezaron a notar algunas diferencias respecto a la línea del tiempo clásica.
en quienes vieron mayor incidencia de infecciones oportunistas, tardías, especialmente en los pacientes que habían recibido profilaxis de CMV durante los 3 meses post-trasplante o aquellos que habían tenido 2 o más episodios de rechazo en periodos tempranos o infección bacteriana recurrente, falla renal con requerimiento de diálisis previa, que claramente es un factor de riesgo para infecciones fúngicas, entre otras cosas, y aquellos pacientes con disfunción crónica del injerto, que eran estos que dijimos que nunca les iba bien. Y este es un estudio retrospectivo que muestra en el año 2012 la descripción de la epidemiología y los outcomes de las infecciones oportunistas en trasplante abdominal. Este es un trabajo del año 2017 y lo que se vio, analizaban agente por agente, hongos y virus y bacterias, Clostridium solamente, y donde vieron que 50% de las infecciones oportunistas ocurrían más allá de los 6 meses y el 23% ocurría más allá del año. O sea que realmente lo que estamos viendo en los diferentes estudios es que las infecciones oportunistas se extienden más allá de los 6 a 12 meses que decía la línea clásica. Ha surgido otro evento más o menos desde el año 2016-2015 en donde se comenzó a hacer diagnóstico de rechazo humoral en trasplante renal. Sabemos que este tipo de rechazo requiere un tratamiento bastante intenso con plasmaféresis, pulsos de esteroides, gamma globulina y a veces también rituximab. Entonces, este estudio, que también es de la Corte Suiza, analiza las complicaciones infecciosas y el outcome del injerto después del tratamiento del rechazo humoral. Analizaron casi 1.670 trasplantes renales entre 2008 y 2014. 4% de los pacientes tuvieron un episodio o más de rechazo humoral durante el primer año post-trasplante. 2/3 de esto ocurrió durante los 3 meses post-trasplante. Lo que buscaban, analizaron una serie de variables de estos pacientes, qué donantes eran, si tenían citotoxicidad mediada por complemento, etcétera, etcétera, si habían recibido profilaxis para CMV y neumocistis, y las biopsias con rechazo. En los pacientes que tenían rechazo en las biopsias se medía además masa corporal, creatinina, muchos marcadores digamos nefrológicos y tratamiento del rechazo humoral. Casi el 91% de los pacientes recibieron pulsos de esteroides, plasmaféresis 56%, gamma globulina 38,7%, rituximab 25% y timoglobulina 22,7%. Algunos otros escasos pacientes recibieron eculizumab, bortezomib o belatacept. Sabemos que la plasmaféresis lo que ejerce es un efecto deleterio en la inmunidad humoral, debido a que durante el procedimiento disminuye el nivel de inmunoglobulinas y de complemento, y además disminuye otras actividades de los leucocitos, como la opsonización, fagocitosis y la actividad de los anticuerpos neutralizantes contra los patógenos, o sea, inmunidad humoral. El rituximab, como es anti-CD20, depresiona células B y condiciona hipogamaglobulinemia, también aumenta la susceptibilidad de los patógenos bacterianos. Y en cuanto a la gamma globulina, sabemos que aporta anticuerpos, o sea que en realidad la gamma globulina tiene un efecto protector para las infecciones bacterianas. En el 63% de los pacientes que tuvieron rechazo humoral se vieron 96 episodios de infección durante los 6 meses siguiendo al tratamiento. La mayoría fueron bacterianas y también hubo un 18% de infecciones oportunistas. La sobrevida al año después del rechazo humoral fue muy buena, 94%, y 2 pacientes murieron debido a complicaciones infecciosas.
Acá están las infecciones oportunistas que fueron, bueno, nefropatía asociada a BK, CMV, aspergilosis, neumocitis, esofagitis por cándida, encefalitis por zóster, que habían recibido los pacientes bortezomib, que sabemos que tiene un riesgo aumentado para infecciones por virus zóster, y otras infecciones debido a zóster y herpes simple. Recordar lo que les dije yo, que si bien nunca lo vi muy escrito, pero que en estos pacientes se recomienda reiniciar la profilaxis contra neumocistis y contra citomegalovirus. Entonces, en el análisis de los factores de riesgo en estos pacientes que recibieron tratamiento de rechazo humoral para las infecciones global, o sea, para el global de infecciones, fue la masa corporal. Bueno, les dio en el análisis multivariado como que era un factor de riesgo, y haber recibido plasmaféresis como tratamiento antirrechazo. Y en cuanto a la incidencia acumulada de infecciones, estos son los pacientes que recibieron plasmaféresis y los que no la recibieron en cuanto a la incidencia global de infecciones, incidencia acumulada global de infecciones. Se vio que los factores de riesgo, como dijimos, fueron plasmaféresis y masa corporal. La profilaxis contra CMV tuvo un efecto protector y de hecho es una recomendación clara de reiniciar profilaxis si es que la habían suspendido. Y en cuanto a las infecciones bacterianas, lo que más influyó es que hayan recibido tratamiento con rituximab. Y el efecto que recién remarcamos, que las inmunoglobulinas tienen un efecto protector sobre las infecciones bacterianas en estos pacientes que reciben tratamiento para el rechazo humoral. En cuanto a las infecciones oportunistas, los dos eventos que realmente fueron factor de riesgo en el análisis multivariado fueron la plasmaféresis y el bortezomib. Y la gamma globulina tuvo un efecto protector también contra las infecciones oportunistas. O sea, la gamma globulina tiene efecto protector contra las infecciones bacterianas y también contra las infecciones oportunistas. Entonces, hay otro estudio que compara los resultados de esta serie, tratamiento del rechazo humoral, versus la corte completa de trasplantes renales en Suiza. Y lo que vieron claramente es lo que venimos diciendo, pero esto te da el fundamento, ¿no? Vieron mayor cantidad de infecciones global y oportunistas y además mayor mortalidad por causas infecciosas, 3% versus 0,74%. Por otro lado, vieron un aumento de infecciones por CMV, por lo cual refuerzan la indicación, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, que uno tiene que retomar profilaxis o, si no podemos profilaxis, vigilancia preventiva estricta. Dentro de las nuevas drogas inmunosupresoras utilizadas sobre todo en trasplante renal, cuando por algún motivo no se desea utilizar tacrolimus, es el belatacept. Esta es una proteína de fusión que se une al receptor CD80-86, bloquea la unión con el CD28 y lo que hace básicamente es bloquear la segunda señal. Inhibe el proceso de la iniciación de la respuesta inmune desde el comienzo, digámoslo así. Es una droga que, este es un estudio que se hizo un metaanálisis de muchos estudios randomizados entre belatacept y tacrolimus. Belatacept tiene un mayor índice de rechazo y de sobrevida del injerto, mejora lo metabólico, disminuye la diabetes de nuevo comienzo después del trasplante y disminuye la dislipemia. Sin embargo, tiene una mayor incidencia de linfoma post-trasplante. La infusión es intravenosa, por lo cual necesita internación y demás. Tiene alto costo y tiene también alta resistencia. En cambio, tacrolimus tiene menor índice de rechazos y de rechazos probados por biopsia, mejor sobrevida, la función renal es equivalente y es mucho más barato que belatacept. El tema es que
A veces cuando hay bastante efecto nefrotóxico de tacrolimus, muchas veces se rota a este nuevo inmunosupresor. Entonces es una droga que se utiliza para profilaxis del rechazo en trasplante renal, siempre en combinación con otras drogas, ¿no? Micofenolato, corticoides, basiliximab. Tiene menor incidencia de efectos metabólicos y también tiene otros usos. Por ejemplo, logra la disminución de anticuerpos derivados del donante en pacientes sensibilizados. Esta droga se ha asociado, sin embargo, con una mayor incidencia de infección por CMV y en especial que esta infección por CMV se presente de manera atípica y tardía. Hay muchos reportes hoy en día de retinitis, que era muy raro de ver en trasplante a diferencia del HIV, en los pacientes que utilizan esta droga. Además, entonces, además de aumentar la incidencia, también hay mayor posibilidad de que la enfermedad se agrave, que amenace la vida. Se producen cursos más prolongados de replicación viral y de recurrencias y también de CMV resistente a ganciclovir. Y esto ya dijimos que tiene una mayor asociación con linfoma post-trasplante en pacientes en los cuales los receptores son Epstein-Barr negativo y CMV negativo. Por esta mayor incidencia de linfoma es que se dejó de utilizar en un estudio que se estaba haciendo en trasplante hepático y actualmente se utiliza en trasplante renal. Otro germen con el cual vimos una gran diferencia en la aparición de la enfermedad es con la criptococosis. Ustedes saben que esta es una enfermedad fúngica que, si bien que es tardía, que no es tan frecuente, es la tercera enfermedad micótica más frecuente en trasplante. Nos llamó mucho la atención que desde que empezaron en nuestro centro a diagnosticar y tratar rechazo humoral, nos dio la sensación que había una gran diferencia en la incidencia de cripto, como que había aumentado notablemente. Entonces, este es un estudio retrospectivo en un centro, que es el Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde analizamos 2.779 trasplantes en ese periodo. El trasplante más frecuente fue el hepático, tuvimos 1.012, seguido por renal 951, y acá ven los demás trasplantes. La edad media fue de 51 años y vimos 29 casos de criptococosis. Y el tiempo medio de aparición después del trasplante fue más tardío de lo que de lo que reporta la bibliografía. O sea, si bien es tardío, realmente este fue mucho más tardío. Entonces acá vemos la distinta incidencia de criptococosis según el órgano trasplantado. Y vemos que la incidencia en trasplante hepático fue la reportada, 0,29. Sin embargo, en renal fue muy elevada, 2,3, y en hepatorrenal lo mismo. Entonces analizamos la diferencia entre estas dos etapas que yo les digo, antes y después del tratamiento del rechazo humoral. El periodo 1, que era de 1988 a 2015, que abarcó 27 años, se hicieron 67 trasplantes por año y hubo 5 episodios de cripto, o sea que hubo 0,18 episodios de cripto por año. A diferencia del segundo periodo, que fue de 2016 a 2023, que abarcaba solamente 8 años y que hubo más número de trasplantes por año, más del doble, y hubo 24 episodios de cripto, o sea, nos dio 3 episodios de cripto por año. Si bien la diferencia no dio significativa debido a que el N era muy bajito en algunos de los lugares, para hacer la prueba estadística, seguramente fue por esto, y lo que notamos es claramente que en el segundo periodo donde se trataba el rechazo humoral había mucha mayor incidencia de criptococosis, y esto está en relación con lo que vimos, que hay drogas que utilizadas en este rechazo, como plasmaféresis, que favorece, como habíamos visto, las infecciones globales y el CMV,
y el rituximab, que favorecía las infecciones bacterianas. Otra novedad que tuvimos en estos últimos tiempos es que se están haciendo mayor cantidad de trasplantes en adultos mayores. Esto se relaciona seguramente con que hay personas de mayor edad en el mundo, entonces por supuesto hay más número de trasplantes también. En los últimos 15 años este incremento fue notable. Sabemos que el aumento de la edad conlleva la inmunosenescencia por un lado y por otro lado la inflamación. Y que por supuesto que existen mayor número de comorbilidades como hipertensión, diabetes, fragilidad a medida que aumenta la edad. Lo que se vio en estos dos estudios es un alto número de infecciones precoces y tardías, un alto número de eventos por paciente y además un aumento del riesgo de muerte por infecciones. O sea que creo que este es otro cambio que ha sucedido a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, como conclusiones, lo que vimos es que las infecciones bacterianas, y especialmente por los bacilos gram negativos multiresistentes, hoy en día se ven más extendidas en el tiempo que años atrás. Las infecciones oportunistas también se vio que están extendidas en el tiempo y que son más frecuentes desde el inicio del tratamiento del rechazo humoral y el uso de belatacept. En cuanto a la aspergilosis, se vio que aparece en forma más tardía en algunos trasplantes debido a la profilaxis antifúngica directa, como en trasplante de pulmón, y en otros órganos debido a la profilaxis por CMV, profilaxis contra CMV, que dijimos que CMV es inmunomodulador y favorece las infecciones fúngicas, o sea que al disminuir CMV disminuyó la aspergilosis, más que disminuir apareció en forma más demorada. Los virus citomegalovirus, herpes y varicela zoster han sido claramente modificados por la profilaxis. Además aprendimos a ver que con el uso de belatacept existen infecciones tardías y atípicas por citomegalovirus, y esto, aunque no estuvo en la charla, digamos, es como un corolario general, como que las técnicas de medición de inmunidad celular específica para determinar el riesgo de infecciones por CMV y también otras infecciones van a ser de mucha ayuda en este manejo de las infecciones después del trasplante a lo largo del tiempo. Les agradezco mucho su atención y bueno, las preguntas, estamos abiertos a responder las preguntas en el foro. Muchas gracias.